Bueno, buenas noches. Vamos a platicar un poco de fenómenos de transporte, de transferencia de calor, en particular de intercambiadores de calor, ¿no? Yo soy Arnulfo Rosales Quintero y este material lo desarrollé en colaboración con el doctor Balaur Ekbalan Márquez Baños de la Universidad de Chapingo. Bueno, entonces, entrando un poquito en tema para que entre en contexto. Por ejemplo, aquí puse un ventilador, puse una especie de radiador, es un equipo para transferir calor. Pues digamos que en este equipo entra el agua caliente, ¿no? Pues conforme va circulando en los tubos, digamos el agua, pero el agua se va enfriando y el aire que está circulando en la parte exterior se va calentando, ¿no? Entonces, el agua está internamente por convección y el aire también es por convección. Entonces, aquí en este caso, pues el área será muy importante, ¿verdad? Porque entre más área tenga, mayor va a ser el intercambio de calor, ¿no? Entonces, si yo tengo más tubos, por ejemplo, voy a tener más intercambio de calor, o si tengo más área externa, pues voy a tener mayor, transferencia de calor, ¿sale? Entonces, un intercambiador de tubos concéntricos, por ejemplo, aquí tengo una foto de uno en particular, pues se dan cuenta, aquí está la parte donde entra, por ejemplo, el fluido caliente, y por la parte externa, digamos, en este caso, entra el fluido frío, ¿no? Ya sea que depende de que sea para calentar o enfriar, la decisión de cuál fluido va interno usualmente va a depender de las características del proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que hay varias, digamos, horquillas que son donde se va transfiriendo el calor, ¿no? Entonces es un caso particular de un intercambiador de calor. También existen otros tipos, por ejemplo, en este caso, que son de muchos tubos, en este caso donde se tienen, digamos, que un área de transferencia mayor, que son como empaquetados, digamos. Entonces aquí entran los fluidos fríos y calientes, pero al principio es similar. La idea es calentar un fluido y enfriar otro, o al revés, ¿no? Aquí puse una foto en particular de unos del aire acondicionado. Entonces el aire acondicionado también, digamos, sale el fluido caliente, con el ventilador se va enfriando y ya regresa el fluido frío, ¿no? Entonces, este tipo de equipos son muy comunes para todos nosotros, es decir, estos del aire acondicionado los hemos visto en muchas instalaciones en los edificios, ¿no? Y el principio es lo mismo, un fluido se enfría y el otro fluido se calienta o al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso particular son este intercambiador de calores de un aire acondicionado, ¿no? Entonces el aire que está, digamos, caliente, conforme pasa a los tubos, se va enfriando y este se va mediante ventiladores, el que sale de los aires acondicionados, ¿no? Entonces, claro, internamente hay fluidos de enfriamiento que no entra en discusión, los refrigerantes, y lo que se tiene es con el ventilador, se va enfriando hacia el ambiente, ¿no? Entonces, este es uno de un aire acondicionado que tuve la oportunidad de sacarle fotos y también así vemos tienen los tubos, ¿no? Y tienen una especie de láminas que se llaman aletas de enfriamiento para maximizar la transferencia de calor, ¿no? Entonces, entrando en contexto, por ejemplo, en este caso, de este tipo de intercambiadores concéntricos, nosotros podríamos checar, por ejemplo, un caso particular que aquí puse, donde por los tubos, digamos, va entrando un fluido frío y cuando sale ya está caliente, ¿no? Y por otro lado entra un fluido, digamos, caliente y conforme va pasando dentro de la tubería, sale más frío, ¿no? Digamos, aquí puse arbitrariamente 20 grados centígrados, se calentó a 50, a 100 grados centígrados salió y entró a 150, ¿no? Entonces, si van un fluido en esta dirección y el otro fluido en otra dirección, se llama operación a contracorriente. Cuando nosotros tenemos los fluidos en la misma dirección, por ejemplo, que este entre acá, entre de este lado, y los dos vayan en la misma dirección, se llama flujo paralelo o corriente, ¿no? Entonces se dan cuenta, la diferencia es que en uno los fluidos van en direcciones opuestas y en el otro van en la misma dirección. Entonces los dos tipos de operación son posibles en los diversos arreglos que tenemos de intercambiadores de calor. Entonces, por ejemplo, en el caso de contracorriente, este es un esquema, es solo un esquema, no está hecho digamos, a escala.
Entonces nosotros podemos ver que TH, que sería este hot, el fluido caliente, digamos, salió a 100 grados centígrados y entró a 150, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el caso del fluido frío, por ejemplo, entró a 20 grados centígrados y salió a 50 grados centígrados, ¿sale? Y esta es la operación, el esquema muy general de cómo es a contracorriente. Pues TC significa T cold, o sea, de frío, que está en inglés, y TH es T hot, o sea, temperatura caliente. Entonces, porque está en inglés. Entonces, por eso les pongo TH y TC, ¿no? Ok. Entonces, en el caso del fluido a contracorriente, perdón, en paralelo, los dos fluidos van en la misma dirección. Entonces, en el caso del fluido caliente, que está a 150, baja su temperatura hasta 100 grados centígrados, ¿no? Y el que está en 20, sube su temperatura hasta 50, ¿no? Entonces, este tipo de operación es posible, solamente que, digamos, aquí un problema muchas veces es que se crucen las temperaturas de esta forma, lo cual físicamente es incorrecto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, en algún futuro veremos algunos ejemplos donde eso suceda y eso no es físicamente posible, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado que no se crucen las temperaturas, ¿no? Entonces, los dos son los esquemas generales, uno a contracorriente y uno en paralelo. Entonces, eh, son estos esquemas de los perfiles de cómo se verían. Desde luego, esto es una escala, son esquemas, no son realmente, digamos, un caso real, ¿verdad? Entonces, bueno, empezando con el balance, nosotros tenemos un balance para los fluidos, que es el balance, que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, es el caso de la masa por el Cp del frío, menos la temperatura de entrada, por ejemplo, TC2 menos TC1. Ese sería el balance de calor para el fluido frío, ¿no? Para el fluido caliente lo puse en negativo, porque es el que va a absorber el calor. Eso es muy arbitrario, ¿sale? Entonces, tenemos la masa o el flujo de materia. Entonces, la temperatura de entrada sería TH2, perdón, la diferencia sería TH2 menos TH1, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones son para los fluidos y tenemos una ecuación para el equipo. Entonces, en el caso del equipo tenemos Q, que debe ser la misma que en estos casos. Luego vamos a ver cómo hacerlo. El coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia de calor y la media logarítmica de temperatura, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros recordamos, por ejemplo, en el caso de la pared con convección, donde U se refería a las resistencias del coeficiente de transferencia de calor por convección en una parte, la transferencia por conducción en la pared y la transferencia de calor por convección después de la pared. Y en el caso de una tubería también, esto no lo voy a deducir aquí, pero tenemos la diferencia de temperaturas y tenemos aquí también una U, y esta U vendría siendo pues la resistencia de la pared interior del intercambiador del tubo, el logaritmo de los radios entre la conductividad térmica, esto sería digamos, la resistencia, y para el otro, para el exterior, digamos, tendríamos el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces tenemos que es muy similar en estos casos, ¿no? Entonces, para llegar a esa ecuación, como les decía, bueno, se hace un elemento diferencial, ¿no? Para la parte de calor y para la parte fría, partiendo de las ecuaciones que les había puesto de este lado, ¿no? Si yo obtengo el diferencial, tendría una diferencial de TC y una diferencial de TH, ¿no? Ajá. Entonces, la diferencial de Q, la diferencial de TH y la diferencial de Q y la de TC. Este es recordemos que hot es para el caliente, por eso es H y C es para el frío, ¿no? Entonces, si yo despejara ese diferencial, pues tendría, digamos, esta parte acá y de Q en la otra parte, ¿ok? Ujú.
Y en el caso del fluido frío, yo tendría dQ ujú, entre MCP de TC, ¿no? Ujú. Ok, entonces lo que yo hice fue sacar los diferenciales, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es saco la resta, noten que aquí le puse el signo negativo en DTC a los dos lados, ¿sale? Y en este caso el signo negativo lo pasé de este lado, ¿ok? Entonces yo tendría, digamos, esta parte menos que se convertiría en más, ¿no? Ujú. Menos DQ. Ujú. Perdón, este sería permanecería negativo. Y tenemos que menos entre menos nos daría más, ¿no? Ujú. Ok, sí. Entonces, despejando, perdón, factorizando, podría yo tener este término más este término, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es poner menos de Q. Y entonces ya tengo la diferencial de DQ, DT y DTC, ¿ok? Entonces, lo que yo puedo hacer es despejar esta parte. Ujú, y la tendría acá, ¿ok? Ajá. Entonces, aquí también esta ecuación, digamos, es el diferencial del área para el equipo, ¿no? Ujú. Entonces, si yo lo despejo, yo tendría aquí esta parte. Ujú. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Esta es la parte en verde, ¿no? ¿Ok? Este es el diferencial de temperaturas, ajá, que obtuve de esta parte. Y aquí entonces lo que yo puedo hacer es ya sustituir, digamos, despejar esta TH menos TC de este lado y del otro lado despejar esta ecuación y ya me quedaría de esta forma, ¿no? Ahorita vemos la utilidad de esta ecuación, ¿ok? Y entonces, ya teniendo esta ecuación, que es la que acabo de obtener, puedo hacer una integral. Entonces, integral, por ejemplo, de TC menos TH menos TC y me sale el logaritmo, ¿ok? Y del otro lado me doy cuenta que si yo despejo esta ecuación, ujú, perdón, está acá, por ejemplo, ujú, ¿sí? Yo puedo despejarla y tener 1 sobre MPC igual a TC sobre Q, ujú, y por la diferencia de TC2 menos TC1. Entonces, si sustituyo estas ecuaciones, en esta parte de acá tendría yo, por ejemplo, TC2, ajá, aquí, y para el fluido caliente sería esta parte, ¿no? Ujú. Y entonces ya nada más tendría yo que despejar, dado que Q es la misma, la puedo despejar y el logaritmo pasaría en la parte inferior. Por ejemplo, eh, toda esta parte es la que pasaría en la parte inferior, ¿no? Ujú. ¿Sale? Y Q, como es la misma, la puedo despejar para el otro lado. Ujú. Entonces, mi ecuación ya me quedaría de esta forma y rearreglando, me quedaría aquí, como TH2 menos TC2 y TH1 menos TC1. H es para el fluido caliente menos el fluido frío, entre el logaritmo de la diferencia del fluido caliente
entre el fluido frío, ¿no? Y entonces ya esta ecuación ya sería mi ecuación de diseño, ¿no? Entonces, esta ml de T, que sería la media logarítmica de temperaturas, queda definida de esta forma, ¿no? Ujú. Entonces, nada más es cuestión de hacer un poco de álgebra y ya lo obtenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, si aquí arbitrariamente yo pongo que este es el punto uno y este es el punto 2, entonces tengo mi TH1, que sería esta, y mi TC1, que sería esta, ¿ok? Y para el punto 2 tendría yo mi TH2 y mi TC2, ¿ok? Que sería la temperatura del fluido frío. Y entonces de esta forma ya podría yo calcular el área de intercambio de calor como lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo. Dice, se enfría un aceite lubricante con un calor específico de 2900 joules sobre kilogramo Kelvin, que se intercambiaría energía con el agua, ¿no? El aceite entra a 375 grados Kelvin y sale a 350 grados Kelvin. El flujo másico M sería 0,5 kilogramos segundo y se tiene agua a 280 Kelvin, perdón, con un flujo de 0,21 kilogramos sobre segundo. Y el calor específico es de 4177 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, lo que queremos obtener es el área de intercambio de calor para el flujo a contracorriente y para el flujo paralelo, ¿no? En este caso, el coeficiente de transferencia de calor nos dicen que es 250 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Recuerden que un watt viene siendo un joule sobre segundo, ¿no? Ujú. Entonces, ya podríamos hacer lo que es, lo primero que hay que hacer es calcular la temperatura de salida del agua, que no la tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que el agua entra a 280 Kelvin, ¿no? Entonces, tenemos 280 Kelvin. Ujú. El flujo másico en el caso del agua vendría siendo 0,21 y el calor específico ya viene, ¿no? Entonces, lo voy a copiar y vamos a ponerlo, ¿no? Lo que no conocemos es la temperatura C2, o sea, la temperatura de salida, ¿no? Pues tenemos ujú, el flujo másico por el, este, el calor específico por la TC2, que es la que no conocemos, menos la temperatura 1, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la cuenta. Es 0,201 por 4177 y nos sale 839, ¿no? Ujú. 839,57 y las unidades serían, digamos, kilogramo con kilogramo se elimina y nos queda joule sobre segundo grado Kelvin, ¿ok? Y nos sigue quedando esta diferencia, ¿no? Ujú. Para el caso del aceite, que es el fluido caliente, tenemos que entra a 375 Kelvin y sale a 350 Kelvin, ¿sale? El CP es de 200, no, 2000, perdón, 2009. Ujú. Y el flujo másico vendría siendo 0,0 kilogramos sobre segundo, ¿ok? Ujú. Sí. Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿no? Entonces vemos que es 0,5 por 2090 por 375 menos 350, ¿ok? Nos sale 26,125, ¿ok? Ujú. Pues en este caso las unidades serían, digamos, kilogramo con kilogramo se elimina y Kelvin con Kelvin se elimina, entonces nos quedaría joule sobre segundo, ¿no? Ujú.
¿Ok? Entonces ya nada más nos falta igualar los dos calores que nos salieron, ¿sale? Perdón, las dos ecuaciones de transferencia de calor. ¿Ok? Pues lo voy a poner en rojo porque este es el caliente. Entonces serían 26.125 y aquí sería esta ecuación, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces solo nos resta despejar, ¿no? Entonces sería 280 más 120, 26.125 entre 839.57. Pues vamos a ver cuánto nos sale. Entonces nos sale 311, a ver, perdón, aquí hay un error. Ujú. 139, sería 280 más, sale 311. ¿Ok? Entonces esta ya es la temperatura de salida del fluido frío. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Tenemos que entra a 280 contracorriente y sale a 311. Entra a 375 y sale a 350. Y en el caso de flujo paralelo tenemos 375 y 350. ¿Ok? Entonces, para construir nuestra gráfica, la temperatura de salida que acabamos de calcular es esta, ¿ok? De 311. Y en el caso del diagrama vemos que es 311 que es menor que 350, ¿no? Entonces quiere decir que la operación a paralelo también es posible en los dos casos, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado en ubicar sus temperaturas. Por ejemplo, aquí está 350 y 350, 280 y 280, ¿no? Y de este lado tenemos para el fluido caliente, tenemos 375 y 375. Y aquí 311 y 311, ¿ok? Y en el caso del paralelo también tenemos que ubicar, por ejemplo, aquí tenemos 375 y 280, ¿no? Ujú. Perdón. Pues aquí tenemos 280 y 375 y aquí tenemos las salidas de 350, ¿ok? Entonces deben de tener cuidado en ubicar sus temperaturas, ¿sale? Para así darse cuenta que no hay cruces en las temperaturas, ¿ok? Entonces ya de aquí lo que resta es sacar la media logarítmica, ¿ok? Entonces para la media logarítmica lo que vamos a sacar son las diferencias. Por ejemplo, hay 350 ujú, menos 280. Y sale 70, ¿ok? Pues aquí sería 70, ¿ok? Y para el otro punto, el punto más caliente, sería 375 menos 311, ¿no? Que sería 64, ¿no? ¿Ok? Entonces sería 70 Kelvin menos 64 entre 70 sobre 64. Ujú. ¿Ok? Pues para el caso en contracorriente, vamos a checar nuestra media logarítmica, ¿no? Entonces es 70 menos 64. Todo esto entre el logaritmo natural de 70 entre 64, ¿ok? Y nos sale 66.9, ¿ok? Ujú. Y las unidades son en Kelvin, ¿ok? En el caso del paralelo hacemos lo mismo. Entonces 375 menos 280
es 95, ¿no? Que coincide con el valor que ya tengo. Y para el otro lado sería 350 menos 311, ¿no? Que es 39, ¿no? Entonces, ya lo que tengo que hacer es poner mi 95 acá, menos 39, entre 95 y 39. Aquí ya lo tenía calculado, pero vamos a checar nada más. Sería 95 menos 39, todo esto entre el logaritmo natural de 95 sobre 39. Y nos sale 62,89, que es lo mismo que tenemos aquí ya calculado. Y estas unidades son Kelvin. Entonces es muy importante que cuando hagan sus cálculos, hagan sus esquemas para verificar dónde están sus temperaturas y así fácilmente sacar su media logarítmica. ¿Ok? Ujú. Entonces ya una vez teniendo las medias logarítmicas, ya lo único que queda es sacar el área, ¿no? Entonces para el caso de contracorriente, nos tenemos que es ese 66,9. ¿Ok? Ajá, ¿ok? Y para el caso de flujo paralelo tenemos que 62,89. ¿Ok? Ujú. El caso de Q ya lo teníamos calculado, entonces Q viene siendo 26,125. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es ponerle, bueno, de aquí despejamos, perdón, de la ecuación de diseño para intercambiadores de calor, despejamos el área, ¿no? Entonces despejamos Q, entonces me sale media logarítmica, está multiplicando, pasa dividiendo, y el coeficiente global de transferencia de calor es 250, pasa dividiendo, ¿no? Pues tengo 250 en la parte inferior, Q, que viene siendo 26,180, del primer 26,125, ajá, entre el coeficiente global y la media logarítmica, ¿no? Que es esto. ¿Sí? Para el caso de flujo paralelo es lo mismo. Bueno, ya lo tengo calculado el área, pero ahorita la corroboramos. Pero en lugar de 66,9, 62 perdón. Oh, perdón, 62,89. Entonces, vamos a ver cuánto sale. Es 26,125 entre 250 por 66,9, ¿no? Pues sale 1,562 metros, ¿no? Ujú. Y en el caso de flujo paralelo, que es 62,89, 62,89, tenemos que es 1,66. Podemos ver sin ya para ir concluyendo que en el caso de que tengamos flujo en paralelo, el área es mayor, ¿no? Tenemos 1,5 y aquí 1,6, entonces en el caso de flujo paralelo, el área es mayor. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más para concluir, por último, recuerden que les decía que las áreas no se deben de cruzar, perdón, bueno, aquí ya es lo último del problema, que era sacar las áreas. Y tengan muy claro que las temperaturas no se deben de cruzar. Esto es físicamente imposible porque querría decir que se están calentando y luego se están enfriando. Entonces, si esto sucede durante sus cálculos, quiere decir que no se puede calcular el área, ¿no? Ajá, porque esto no es físicamente realizable, ya sea que se crucen porque quería decir que se están enfriando y otros se están calentando simultáneamente, ¿no? Puede haber casos, por ejemplo, donde hay evaporación. En este caso, por ejemplo, el agua está a 100 y el vapor sale a 100, entonces
el esquema vendría siendo una línea recta. ¿Por qué? Porque el calor, este es calor latente el que se está cediendo, ¿no? Y en el caso de condensación, ujú, entonces en este caso, lo mismo, ¿no? El agua no, se entraría como un vapor saturado y saldría como agua líquida. Y entonces el otro fluido se estaría, digamos, calentando, ¿no? En este caso se está enfriando y en el otro se está calentando. Entonces, estos serían, digamos, los gráficos en el caso de que tengamos condensación o evaporación y recuerden que no se deben de cruzar. Pues muchas gracias por ver mi video, que tengan buena noche, saludos, es todo. Entonces,